les voy a dictar, obviamente yo les envío el material, pero no les voy a enviar el material de todo, porque si no, no tendría sentido. O sea, yo tengo que explicarles a ustedes o dictarles alguna parte que sea muy, muy importante o que sea la parte que se va a tomar en el examen, ¿me comprenden? Quería también felicitarlas a todas porque en el examen les fue maravilloso a todo el mundo, entonces estoy más que feliz, son un grupo muy, muy bueno y muy responsable también, ¿sí? Porque he tenido hasta un chico que me dice, profe, yo trabajo en un lugar donde no llega el internet, pero me vine hasta tal lugar para poder enviar. Y eso demuestra el interés que uno tiene por estudiar y por crecer también, ¿no? Por formarnos como profesionalmente, porque personas también. ¿Sí, mis amores? ¿Han tenido alguna duda, alguna consulta sobre la clase anterior, sobre las normas de bioseguridad, algo que me quieran decir, algo que me quieran preguntar, amores? No, yo en realidad, profe, igual tengo que volver a releer todo y a repasar porque mucho no recuerdo. Que pasa que no había estudiado mucho, había repasado por el tema del trabajo y Ujú. anduve con el tema de, bueno, de los abuelos que cuido, que antes de ayer fallecieron los dos, Ay, así que, Dios mío. así que no, no había tenido tiempo anteriormente de ponerme al día porque estaba casi 24/7 con ellos, así que bueno. Pero tengo que Pobrecito. repasar, sí o sí tengo que repasar todo y volverme a Bueno, poner al día. amor. Cualquier duda que te aparezca en lo que vos vayas leyendo, me escriben, ¿sí? Eso sí, tengan siempre confianza. Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben. No importa la hora, no importa el día. Mi teléfono siempre está prendido. Bien, mal, tiene 1000 años, pero siempre, siempre está activo como para poder dar una respuesta, ¿sí? Lo mismo por parte del instituto también, todo el tiempo, los chicos están trabajando todo el tiempo, pobrecitos, respondiendo y bueno, sumando gente, ¿sí? Entonces, ¿tienen todos cuadernito y lapicera a mano? Sí, profe. ¿Sí, amores? Muy bien. Bienvenida, Erika también. Bueno, en la clase de hoy, mis amores, vamos a hablar acerca de la aparición de la figura del acompañante terapéutico como tal. ¿A qué me refiero? Justamente recién Katy hablaba de eso. Dice, yo cuidaba a dos abuelos. Muy bien. ¿Por qué? Porque antes se usaba mucho, y hasta el día de hoy, que existan los cuidadores o un familiar que se haga cargo o un amigo que lo acompañe, que acompaña a la persona que está transitando una patología o que tiene una patología degenerativa o que está transitando una situación, por ejemplo, un estrés postparto, por ejemplo, una situación de adicción. ¿Sí? Por ejemplo, una situación de depresión común, una situación de depresión mayor, ¿sí? Donde sabemos que algunas son por un periodo de tiempo y otras son para el resto de la vida, ¿sí? Y van acompañadas, que ya vamos a ver más adelante, de otros profesionales, de un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque es imposible que todo caiga sobre el acompañante terapéutico. Es imposible. Aunque el acompañante terapéutico tenga la capacidad para manejar a ese paciente, no, eh, no es sano para el mismo hacerlo, ¿sí? Primero físicamente por el desgaste físico, el desgaste emocional, porque uno quiera o no se termina involucrando, es algo tremendo. Yo siempre, creo que les había contado yo en alguna clase, siempre con algún colega tengo algún roce respecto al tema de la vinculación.
Yo soy una persona que esto es una cuestión personal más allá de lo profesional. Yo me vinculo mucho con las personas, me vinculo mucho con mis pacientes, me vinculo mucho con mis alumnos, me vinculo mucho con todo lo que tenga que ver con lo que está alrededor mío, ¿sí? Está bien, es una cuestión personal, ¿sí? Pero pasa en la profesión también, pasa en la profesión también. Y entonces, hay algunos profesionales que dicen, no, no, no hay que vincularse porque uno sufre, porque esto, porque aquello, pero la vinculación, chicas, la vinculación sana, estoy hablando, ya después vamos a ver en la clase de vínculos, vamos a ver los tipos de vínculo que existen. Este, es imposible no vincularse. Y ahí está Katy para corroborar lo que yo estoy diciendo. Así lo hacemos bien participativo y bien dinámico. Es imposible no vincularse, porque el dolor, porque la situación de dolor de la otra persona despierta tu empatía y vos decís, ¿cómo puedo? Y comenzás a buscar las herramientas, comenzás a buscar los elementos para sacarlo al paciente de esa situación lo más rápido posible. Pero muchas veces no se puede. ¿Por qué? Porque es una enfermedad degenerativa, como les digo, o porque realmente no tiene vuelta la situación. Por ejemplo, hay patologías como el Alzheimer. El Alzheimer va pasando de etapas, tiene sus 4 etapas y no hace un retroceso. Lo único que podemos hacer es ayudar a la calidad de vida, nada más, ¿sí? Pero no podemos detenerlo. Sí, hay patologías que son así y lamentablemente uno se involucra emocionalmente. Eh, Mari, te escuchamos. No, no sin querer apretado. Ah, bien, bien, bien. Cuando quieran hablar me dicen, porque yo hablo mucho, así que ustedes cualquier cosa me dicen. Entonces es importante tener en claro eso, ¿sí? No quiere decir que porque no se involucren no van a tener empatía, para nada. Simplemente es otra forma profesional de trabajar, nada más, ¿sí? Es una cuestión, es una elección personal, ¿sí? Bueno. En la clase de hoy, como les decía, vamos a hablar de cómo aparece esta figura en nuestro país, cómo se forma esta figura. Entre los años 60 y los años 70 aparece la figura del acompañante terapéutico. Yo voy a ir hablando más lento, así si quieren ir tomando nota, porque es lo más importante. Aparece la figura entre los años 60 y los años 70. Esa es nuestra historia como acompañantes terapéuticos propiamente dichos, ¿sí? Se genera una conversión de un simple auxiliar, de un simple familiar, de un simple amigo que te ayuda, grabada después. Después ya le preguntamos a la secre o al director, Erika, ¿sabes, mi amor? Porque yo no sé bien dónde tienen que entrar. Ellas son las que manejan todo y el director. Este, de nada, mi cielo. Hay una conversión entre los años. Sí, ahí está. Quedan grabadas en YouTube, dice el director. Ahí está. Hay una conversión entre los años 60 y 70 de un simple auxiliar, de un simple... El link queda en la descripción del grupo, Eriquita, ahí está. A un profesional lo suficientemente formado para contener a ese paciente, ¿sí? Para ayudarlo, para estructurarlo, de nada, mi amor, para estructurarlo. ¿Por qué? Porque un paciente, cualquiera sea la patología, necesita una estructura, necesita un esquema, donde ustedes van a decir a tal hora esto, a tal hora esta terapia, a tal hora la comida, a tal hora un paseo, hasta tal terapia, tal hora tal medicación, ¿sí? Entonces necesitaban en esa época, entre los 60 y los 70, fue una necesidad ambigua.
de la familia de los pacientes, por un lado, y de los profesionales también de la salud, ¿sí? De los profesionales. Después vamos a ver la historia de los equipos multi, inter y transdisciplinarios. Pero gracias a esa necesidad, porque necesitaban una persona que se encargara de manera integral de representar su figura como profesionales, ¿sí? Frente al paciente, ¿sí? Haciendo que el mismo cumpla con las terapias en tiempo y en forma, ¿sí? También tenemos como una misión prácticamente vital la revinculación del paciente con la familia, la revinculación del paciente con su entorno social, ¿sí? Y la vinculación personal. Yo tengo que poder vincularme de manera sana con él. ¿Para qué? Para que el paciente se sienta en confianza, para que se sienta tranquilo y para que podamos tratar de evolucionar a nivel de lo que es el tratamiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Amores míos, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, sí, profe, sí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, todo bien. ¿No? Muy bien. Otra de las funciones que nosotros que aparecían en esa necesidad era el poder ayudar a devolver todas las capacidades perdidas a causa de la enfermedad, ¿cierto? Si bien hoy por hoy existen los fisiatras, existen esto, existen aquello, bueno, en ese tiempo no. Entonces, necesitaban una persona que pudiera devolverle al paciente su calidad de vida, ¿sí? Pudiera devolverle al paciente todas las actividades o todas las formas que haya perdido a causa de la enfermedad. ¿Sí? Porque no solamente lo ayuda a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Porque lo primero que hace un paciente que ha perdido algún tipo de capacidad, ya sea por cualquier patología, es sentirse inútil, ¿sí? El sentimiento de decir, no sirvo para nada, no, ya no puedo hacer tal cosa, ya no puedo hacer tal otra, y eso complica la patología de base con una depresión, de cualquier tipo que sea, menor o mayor. Entonces, era otra de las funciones y sigue siendo otra de las funciones del acompañante terapéutico, por lo cual aparece en nuestro país entre esos años, ¿sí? Tratar de volver, de que el paciente retome siempre la mayoría de sus actividades de manera normal. ¿En qué ámbitos trabajaba y trabaja hasta el día de hoy el acompañante terapéutico? Trabaja en el ámbito de la adolescencia y la niñez, ¿sí? Por ejemplo, en el desarrollo del retraso madurativo, en las patologías del espectro autista, trabaja en los adultos, ¿sí? Con los adultos mayores, tratando de de revincularlos con la sociedad, porque se tiende mucho a que al adulto mayor se lo deje de lado, desde la propia casa en adelante, ¿sí? Entonces, revincularlo y hacer que forme parte de la familia como un miembro más, sea cual fuere la patología que tuviese, ¿sí? Aún si fuese la más severa, como puede ser una esquizofrenia grave, donde tiene que estar absolutamente medicado y demás, y puede tener algún tipo de crisis y todo, pero aún así que forme parte de la familia, que sienta la contención de la familia, porque es verdad, nuestra tarea es contenerlo, pero nadie, ustedes pónganse en el lugar del paciente, siempre para trabajar la empatía tenemos que ponernos en el lugar del otro. Nadie va a preferir que lo contenga un familiar o una persona querida a un extraño.
bien o mal, nos necesitan, claro que sí, pero que no se sientan excluidos de su ámbito afectivo, ¿sí? Que no sientan que su ámbito afectivo los deja de lado por la enfermedad que tienen, ¿sí? Porque eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Si son adultos mayores, los hijos se lavan las manos y les entregan todo al acompañante terapéutico, que se haga cargo, que se fije si le falta, si le sobra medicación, si tiene incontinencia, si tiene pañales, si no tiene, si esto, si aquello, si todo, ¿sí? Justamente por eso, por ese tipo como, entre comillas, de abuso, de exceso de trabajo, es que más adelante aparece la ley de los acompañantes terapéuticos, donde va a limitar cuáles son nuestras actividades dentro de la terapia, ¿sí? Cuál es nuestro alcance y cuáles son nuestras limitaciones, ¿sí? Porque si no, como les digo, el desgaste físico es psicológico, es emocional, entonces, este, realmente es importante que tengamos en cuenta ese tipo de cosas, ¿sí? Que tengamos en cuenta siempre la ley aparece justamente por eso, para tratar de limitar ese tipo de abusos, porque muchas veces pasa que en las casas, yo les hablo de la realidad, yo no les voy a decir, ay, idílico sería tal cosa. No, no, no. En la realidad pasa que en la casa, si el acompañante terapéutico está presente y el paciente está dormido, puedes ir lavando los platos o puedes ir juntando tal cosa o puedes ir haciendo otra cosa. No, 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 no. Yo estoy acá para tratar de rehabilitar al paciente, no para otra cosa, ¿sí? Y eso pasa mucho. Y las personas que están presentes, que han trabajado como cuidadoras domiciliarias, lo deben saber, ¿o no? Díganme si alguno de ustedes ha trabajado como cuidador. Sí, a mí me ha pasado mucho, profe. Igual con esto que pasó con los Sí, a mí abuelos, también. a mí me, yo me vinculé demasiado con ellos. Estaba casi todo el día con ellos y con decirte que hasta el abuelito que falleció el sábado murió conmigo. Se murió de un infarto, que agarrado de mi mano, no quería ni ver a la familia, nada. Mira Le vos. traían personas y a todos les pegaba y con la única persona que se dio fue conmigo. O sea, creo que es muy difícil que no te vincules con ellos. Pero es cierto que la Absolutamente, familia te da toda la responsabilidad, absolutamente de todo. Para la noche, absolutamente. para el día, para la tarde, yo estaba todo el día, absolutamente todo el día con él. Le cocinaba, cosa que no me correspondía, pero yo lo hacía porque yo quería, Claro, porque yo lo había hecho como familiar mío. claro, Y otra exactamente. que para la demencia que él tenía, la familia se prefería ir, no sé, a la iglesia o hacer cualquier otra cosa que dedicarle tiempo a él. Y uno como humano tiene sentimientos. Yo soy una persona así, no puedo ver a otra persona que le falte cariño o que no le den contención. Y fue muy difícil, pero nos aprendimos a querer los dos, tanto yo a él como él a mí. Pero bueno, si la familia siempre te da toda la responsabilidad. Eso es lo más difícil. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y te noto re angustiada. Lo siento tanto, Katy, de verdad, de corazón, porque uno cuando pierde un paciente es parte de uno. Es Sí, como si se fuera un a mí me familiar. cuesta muchísimo. Fue el sábado que, bueno, que lo agarró el preinfarto. Yo le hice reanimación, todo. Ujú. eh, y ya el domingo ya me dijeron que no iba más. Y al otro día falleció la otra abuela, así que vengo para Qué atrás. difícil. Sí, 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 te escucho en la voz muy angustiada. Lo siento mucho, realmente te acompaño en el dolor porque sé lo que se siente perder un paciente con el que uno está todo el tiempo. Uno está a veces más con los pacientes que con la propia familia o con la pareja porque es, como yo les decía hace rato, siempre hay este dilema de la vinculación y la no vinculación. Para mí es
imposible que uno no se vincule. Porque en la vinculación también viene el interés, chicas. En la vinculación también viene el interés. Si a vos no te interesa nada directamente, y bueno, si está orinado hace 3 horas, bueno, bueno, ya en un rato lo hago, esto, aquello, pero mire, pero escuchen lo que dijo la compañera. Yo lo hacía porque yo lo quería al abuelito. Entonces, es imposible no vincularse, para mí, ¿no? Ustedes cuando se reciban y sean profesionales y ejerzan, se van a dar cuenta y van a tomar su postura, pero para mí es imposible no hacerlo, ¿sí? Como ser humano, como decía Katy, como ser humano es imposible ver que una persona esté sufriendo y no hacer nada, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo al tema. En los adultos mayores pasa por ese lado, por el acompañamiento. También en las personas, en lo que son las personas jóvenes o en los adultos en general, uno participa en el campo a través de lo que es el acompañamiento, por ejemplo, si tuvo un accidente, si tuvo una mutilación, ¿sí? Un postquirúrgico que sea muy extenso, ¿sí? Entonces, eh, también es importante, en todas las edades podemos necesitar un acompañante terapéutico, ¿sí? En la adolescencia pasa mucho con las adicciones, con los intentos de suicidio, con las depresiones, ¿sí? Entonces, siempre es importante tener en cuenta eso. Necesitamos a un profesional capacitado. Ustedes escuchen lo que dijo la compañera. Yo le hice reanimación. Ahí está la diferencia y no es por minimizar, ni mucho menos, entre un cuidador y un acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico está formado, ¿sí? Está formado intelectualmente, está formado clínicamente para poder atender a su paciente. En el cuidado, solamente sos un cuidador, vos estás ahí al ladito, le das la medicación cuando tenga que tomarla y nada más. Pero el acompañante terapéutico no, tiene que estar formado de manera intelectual, en psicología, en pedagogía, tiene que estar formado a nivel sanitario, ¿sí? Entonces, no cualquier persona que tenga una capacidad de servicio o una intención de servicio puede ser acompañante terapéutico. No cualquiera, ¿sí? Sino tenemos que formarnos para llegar a hacerlo, ¿sí? En nuestro país, el precursor de los acompañantes terapéuticos fue el doctor Eduardo Calina, que en aquellos años dijo, bueno, tenemos un psicólogo por un lado, tenemos el médico por otro, bueno, pero no tenemos quien represente a esos profesionales, ¿sí? Y ahora les voy a pedir que vayan tomando nota, yo les voy a dictar un poquito cuáles son las funciones del acompañante terapéutico para que les queden bien claritas, porque creo que no están en el material, no recuerdo si están en el material que les envío o si solamente les envío parte de la historia, no recuerdo bien, pero ustedes ya lo van a tener y los compañeros cuando vean la clase también, ¿sí? Yo les voy a ir dictando despacito y ustedes van a ir escribiendo, ¿sí? La función del acompañante terapéutico. Número 1, contener al paciente. Cualquiera sea el proceso en el que se encuentre. Debe ser contenido, sostenido y acompañado en momentos de temor,
tensión, si voy muy rápido me avisan, chicas, ¿sí? Ansiedad, manía. Cuando hablamos de manía, hablamos de una alegría excesiva muy de golpe, ¿sí? Que aparece casi siempre en el síndrome de bipolaridad. Manía, angustia, depresión, etcétera. Como también en momentos agradables, lo cual llevará al equilibrio y a la estabilidad emocional. Vamos con la número 2. Brindarnos como modelo de identificación. Brindarnos como modelo de identificación. Estamos inmersos en una vinculación característica dramático-vivencial no interpretativa. Profe, característica que más ha dicho. Característica dramático-vivencial no interpretativa. Paren un poquitito de copiar ahí y les explico más o menos qué significa esta frase. Dramático, vivencial, no interpretativo. Nosotros estamos dentro de este vínculo, pero solamente para representar a los demás profesionales cuando ellos no están y para cumplir nuestra función. No es nuestra función calificar, no es nuestra función cuantificar, no es nuestra función decir si está bien o está mal lo que está pasando, ¿sí? Simplemente nosotros nos limitamos a nuestra función, ¿sí? Dramático, ¿por qué? Porque el paciente está viviendo una situación patológica. Siempre va a haber un dramatismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente entra en una patología, por lo cual baja su nivel de frustración, entonces se siente absolutamente agobiado por todo, en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, siempre va a ser dramático. Vivencial, ¿por qué? Porque lo estamos acompañando a él, estamos juntos. Y no interpretativa, como les decía anteriormente, sin decir su hijo hace mal con hacer esto, el fisiatra está haciendo mal tal cosa. Cada uno, cada participante del equipo interdisciplinario tiene su función y tiene su responsabilidad, ¿sí? No es nuestro deber decirle esto tal cosa. Sí podemos sugerirle
Por ejemplo, decirle, el paciente está ya en condiciones, por ejemplo, de caminar, puedes hacer otras actividades físicas, porque somos nosotros los que estamos 24 horas con ellos, ¿sí? Como decía Katy recién, pero no decir esto está bien o esto está mal, ¿sí? No calificar el trabajo profesional como no nos va a gustar tampoco que califiquen nuestro trabajo profesional, ¿sí? Entonces, eso significa vinculación, dramático-vivencial no interpretativa. ¿Vamos bien hasta ahí, mis amores? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Nuestro actuar siempre debe ser calmado. Siempre tenemos que bajar los decibeles. Ante cualquier conflicto, crisis o vicisitud. ¿Crisis o qué, profe? Vicisitud, ante cualquier circunstancia, ¿sí? Que podamos tener, ya sea clínica, que se nos desestabiliza el paciente, o familiar. Disculpe, profe, dijo, ¿puede ser clínica? ¿Clínica o familiar? Bien, gracias. De nada, mi amor. O sea, clínica si el paciente se nos desestabiliza de manera física. Y familiares porque siempre vamos a estar nosotros en el medio, somos los agentes revinculadores. ¿Mm? Planteando nuevas actividades, nuevos ejemplos de conductas, y planteando resolución de problemas de manera siempre positivas. Esto que les voy a contar no lo escriban, solamente se los digo para ustedes. Esto va a ayudar a elevar su nivel de tolerancia a la frustración, ¿sí? Nuestro paciente está frustrado, se siente derrotado, se siente agobiado por la situación que le toca vivir. Imagínense ustedes una persona de 40 años que tiene un accidente y necesita una amputación. ¿Cómo puede llegar el nivel de frustración a lastimar su autoestima, a lastimar su parte emocional, a dramatizar toda su psiquis?
Entonces lo va a llevar a una corta frustración. Sí, Marianita. Profe, ¿me puede esperar un minutito? Voy a verlo a mi bebé. Creo que Sí, sí está. vaya tranquila, vaya Gracias. tranquila, vaya tranquila, vaya tranquila. Seguimos hablando de lo mismo. Entonces, una persona, imagínense, de 40 años, con una vida sumamente activa, que tenga un suceso así, va a tener una frustración de muy baja tolerancia. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacemos? Entonces, ahí está nuestro accionar, el reeducar, el poder decirle al paciente, tenemos otra forma de ver, vamos a tener otra forma de ver la vida, vamos a tener otra forma de ver las cosas, vamos a resolver las situaciones de otra manera, ¿sí? Vamos a tener otras alternativas, porque hay muchas personas, sobre todo las personas jóvenes, que viven situaciones tan traumáticas como esta, que terminan en suicidio. Y es algo que nosotros debemos tener siempre en cuenta las señales. Si Dios quiere, ya lo vamos a ver más adelante, siempre estar atenta a las señales que aparecen, ¿sí? Donde nosotros vamos a saber cuál es, por qué camino tenemos que ir. Ay, bonita. Ahí estamos, Marianita. Ahora sí. Muy bien, mi amor, muy bien. Muy bien, cielo. Entonces, vamos con el número 3, con la acción número 3. Prestar el yo. Prestar el yo. Los acompañantes terapéuticos debemos ofrecernos como motor para mantener activo todo el tratamiento. Ayuda estimulando al paciente, coma, ayudándolo a ordenar sus prioridades, coordinando estrategias de trabajo, y siempre estimulando de manera positiva su accionar. Vamos con la cuarta, que es la última. Percibir, reforzar y desarrollar. Percibir, reforzar y desarrollar la capacidad creativa del paciente. Durante la primera fase o fase diagnóstica,
debemos tratar de percibir las capacidades manifiestas los intereses y las actividades que son agradables al paciente. Para luego poder compensar una actividad que le desagrada con otra que le resulta placentera, ¿sí? Eso es todo por el dictado, quédense tranquilos, no las hago escribir más. Sí o sí, sí, en esta parte, en esta última función les cuento que es muy importante. ¿Sí? Nosotros más adelante vamos a ver los diferentes tipos de inteligencias y vamos a ver cuáles son los intereses del paciente. Entonces, si yo sé que tiene un interés por la música, por ejemplo, yo le voy a decir, bueno, vamos al fisiatra y después vamos a ir, por ejemplo, al teatro o vamos a ir a ver una obra musical o vamos a ir a presenciar un concierto, ¿me comprenden? Siempre tratando de compensar una actividad que no le guste, que le disguste de alguna manera, por algún motivo, que también tenemos que averiguar cuál es el motivo que le desagrada, porque puede ser un motivo antojadizo simplemente del paciente, o puede ser que, bueno, no haya algo en la terapia o en la actividad que no está realizándose de manera correcta, ¿sí? Eso lo tenemos siempre que tener en cuenta, tratar de percibir, ¿sí? Si hay algo que es importante en los acompañantes terapéuticos es desarrollar nuestra capacidad perceptiva, ¿sí? De saber por qué. Vino un familiar, el paciente quedó no tan bien, bueno, tratar de evitar la visita de tal familiar. Vino una persona, saber tener en cuenta ese tipo de cosas que para cualquier persona sería una situación mínima, para un paciente que está viviendo una situación dramática vivencial, es absolutamente grave, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de percibir. Para la clase que viene, amores de mi vida, van a tener una tarea. Así como yo hoy les conté la historia de la aparición de la figura del acompañante terapéutico en nuestro país y el campo de acción que tiene, ustedes van a elegir un país, ya sea de Latinoamérica, de Europa, de cualquier lugar, y van a buscar la historia y van a hacer un pequeño mapita conceptual o un pequeño resumen y en la clase que viene lo vamos a leer aquí en clase, ¿sí? Ya no voy a hablar yo, van a hablar ustedes me van a contar cómo fue la aparición o cómo se forma esa figura de acompañante terapéutico propiamente dicho en cada uno de los países, sobre todo en Latinoamérica, traten de buscar porque son todos más o menos parecidos, ¿sí? Pero también del resto del mundo, del lugar donde a ustedes les interese. Ahí tienen la libertad donde ustedes van a trabajar y van a hacer la tarea de acuerdo al país que a ustedes más les llame la atención o les parezca más evolucionado, ¿sí? Porque son todas herramientas que nos sirven para el actuar diario, ¿sí?
en tal lugar, en Europa, apareció en tal año, sí, se usaba de esta manera, se manejaban de esta manera, bueno, quiera que no, siempre es una ayuda y suma en estas situaciones, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran preguntar, algo que me quieran decir, amores, sobre la clase de hoy? Profe, yo le quiero hacer una Sí, sí, pregunta. sí, mi cielo. O sea, ¿a qué nos definimos nosotros cuando dicen prestar el show? Eso de que he quedado ahí como Prestar que... el yo, prestar el yo es cuando, por ejemplo, ustedes saben que su paciente por el momento no puede tomar una decisión, la van a tomar ustedes, porque está, por ejemplo, atravesando un pequeño periodo de demencia. ¿Sí? Decir, bueno, él no puede no puede decir sí o no ante una terapia, pero ustedes saben que esa terapia ya les van a pasar el link, mi amor, creo que ya, o el director creo que lo va a dejar pegadito ahí en el grupo. Saben que ustedes saben que esa terapia, de nada, mi cielo, saben que esa terapia le va a hacer bien, bueno, ustedes deciden por el paciente. Ah, ¿Sí? bien. Hasta que el paciente vuelva a tomar y a tener sus capacidades cognitivas en óptimo estado y decida. Muchas veces, aún con las capacidades cognitivas en mejor estado, se ponen más rebeldes que en una situación donde no tienen ese consentimiento. Pero bueno, es una cuestión también de paciencia y, como les digo, de ir compensando, ¿sí? Sobre todo con los adultos mayores. Los adultos mayores son muy similares a los niños en cuanto a lo que es el manejo, ¿sí? Bueno, yo te doy, no, hacemos esto que no te gusta, pero te doy, te compenso con esto que sí te va a gustar, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahí está en el grupo el link, lleva la lista de YouTube, ahí está. Así que recuerden la tareita, ¿sí? Recuerden que tienen que sacar más de 7, ¿sí? Todo lleva su notita para que no pierdan la promoción y estén tranquilos y lleguemos bien a los 6 meses tranquilos, sin tener que volver a ver qué significaba tal cosa al principio, en qué año aparece, no sé qué, me van a querer matar, yo también me querría va en la misma, porque todo se complica a último momento. Entonces, vamos aprendiendo de a poquito, tranquilitas, juntas, sí, eso es lo importante. Que siempre tengan en la conciencia que el trabajo en equipo es el trabajo que realmente llega a un buen puerto. Lo aprendemos acá y lo van a aplicar el día que se reciban en un equipo interdisciplinario y van a ver lo bien que se van a sentir de formar parte de esa cadena que ha llevado a la evolución del tratamiento, ¿sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, mis amores? No, no, profe. Todo claro, mis chiquitas, Ajá. ¿sí? Bueno, amores de mi vida, ha sido un placer verlas, escucharlas, ver ese bebé precioso que nos alegró la tarde. Para mí siempre es un placer estar con ustedes y cualquier duda, cualquier consulta, me escriben, estoy a su disposición. Les mando un beso inmenso y que Dios me las bendiga mucho. Chao, mis amores. Igualmente.